bueno charlar sobre esto, que es lo que se viene, lo que ya están ustedes tanteando en los medios, en el ambiente. El tema político, que raya absolutamente todo, no hay nada donde no esté la política de por medio, o casi todo, no quiero ser absoluto con esto, pero en este año de elecciones, ya comenzamos con la controversia si elecciones en agosto, si en septiembre, si más acá, si más allá. Cada anuncio tiene un sesgo de nos favorece anunciar, nos favorece tomar esta medida ahora, después, porque es un año eleccionario, claramente. Y es el festival de la capitalización de los votos. Pero después de todo lo que se ha visto años anteriores, donde la gente a veces dice, bueno, trato de votar al menos peor, lo cual ya es una cosa triste para un país, quiero charlar con alguien que nos puede dar un panorama y una pintura muy esclarecedora, o también un punto de vista como para pensar y armar un cuadro de situación de dónde estamos, qué tenemos, qué nos ofrecen, cómo está rayando la actualidad que se está manejando. Y Daniel Iboscus, con quien estoy en contacto en este momento, quien está ahora en Estados Unidos por trabajo, es consultor político, fue diputado provincial entre 2015 y 2019, hace casi 20 años se dedica a la consultoría y es además presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, conduce el programa El Búnker y recorre el mundo hablando sobre política, comunicación y organizando inmensos eventos con los mejores comunicadores de habla hispana. Daniel, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sebastián. Un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente, el gusto es mío. Daniel, ¿en qué lugar está Daniel? Ahora estoy en Estados Unidos. Ayer justamente tuve un ciclo de entrevistas acá en varios medios, haciendo un análisis de lo que está pasando en toda América, sobre todo a partir de esta, yo diría, cambio de formatos de pensamiento de la sociedad que empiezan a expresarse y a hacerse exponencial. El caso de Colombia, lo que pasó en Ecuador, las elecciones ahora del 6 de junio en México, el proceso electoral de Argentina, decisiones donde la gente empieza ya a perder la paciencia en escenarios hiperpolarizados, ¿no? Donde estás a favor o en contra, donde a veces no votás porque por amor o porque te gusta una idea, un candidato, un proyecto, sino por odio al que está enfrente. ¿Qué significa, Daniel, votar por odio? Llegar a ese lugar que también me imagino que debe ser un lugar estratégico, porque todo se estudia. Si tenemos a dos contrincantes que ofrecen herramientas y han tenido experiencias sobradamente positivas, bueno, estamos en presencia de una linda contienda donde hay valores, pero donde los candidatos que expresan poco valor y poco valor en el sentido de, bueno, contame qué hiciste de positivo, y la verdad que exponer lo positivo cuesta, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Entonces, llegar a ese lugar chiquito, a ese lugar de vuelo tan bajo, ¿también es una estrategia que al electorado lo pone en una encerrona? Sí, no solo que te ponen una encerrona, Sebastián, sino que además hay otros puntos de vista. El primero, que el voto no es racional, con lo cual cuando uno va a votar no piensa todo lo que hizo uno, comparo propuestas, miro quién podría dar una visión de futuro. El voto es 100%, en un momento se decía 90%, pero te diría, si querés podemos respetar ese número, emocional. Claro. Sería un River Boca, te quiero, te odio. Exactamente. Entonces, sí, pero a diferencia de un partido de fútbol... Sí, digo por la rivalidad, no digo porque alguien tiene que odiar a nadie en el fútbol. Sí. No quiero caer en esto, a ver si se malinterpreta. Digo que es blanco o negro, a eso me refiero. Exactamente, pero ¿cuál es la diferencia acá? Que hay un montón que no son ni de Boca ni de River, pero toman partido porque no les gusta River o porque no les gusta Boca. Entonces, como a mí no me gusta Boca, tampoco me gusta River, pero Boca no me gusta para nada, bueno, le voy al River para, digamos... que pierda Boca. Eso pasa mucho en la política. Mira, puede tratar de salir de Argentina para hacerlo un ejemplo con una elección que asume ahora el nuevo presidente de Ecuador el 24 de mayo y vuelvo a la comparativa con Argentina. En Ecuador, primera vuelta, 15 candidatos presidenciales. El presidente electo en segunda vuelta, Lasso,
en la primera vuelta sacó 20%. Con lo cual, de una gran cantidad de ecuatorianos, Sí, de cada 100 lo no votaban lo 20. tenían. Sí, claro, el 80% del Ecuador no le simpatizaba. Ahora, en segunda vuelta, no es que le empezó a simpatizar, sino que para que no ganara el candidato de Rafael Correa, el voto migra de manera fuerte. Hay inclusive a gente de izquierda que era impensado que vote un banquero. Y en Argentina vamos hacia un escenario similar. Si bien es una elección legislativa, y quiero hacer la aclaración, no es una elección ejecutiva donde tal vez el voto útil funciona mejor. Acá es una elección legislativa, y en esta elección legislativa, si bien estamos en un escenario de hiperpolarización, que yo creo que a cómo están las cosas hoy en el marco de la elección, podría llevarse la grieta, el 80%. ¿Y por qué digo la grieta? Porque la grieta además es negocio para los dos lados de la grieta. Y voy a tratar A ver cómo es eso. de ¿En qué se profundizar. beneficia tanto el Claro, oficialismo como la oposición con la grieta? ¿Qué partidos sacan de la grieta? De y que este. entre ellos dos se llevan el 90% del electorado. Después verán si uno es 50-40, 45-42, 40, Claro, pero tienen no hay asegurado otro. el grueso de los votos. Después, si emergen algunos Después otros discutamos quién partidos. gobierna y quién es Claro, oposición. claro. Discutamos quién es gobierno y quién es oposición. Ahora, cuando surgen terceras alternativas, no como estamos acostumbrados en la Argentina, que eran esas autopistas del medio que claramente se terminan cayendo en la grieta todos los autos que quieren pasar por ahí, si estamos ante la irrupción de la pandemia, el descontento generalizado, la desafección de la política, a posibilidades que rayen más la no política o el outsider o el antisistema. Eso podría existir en el hartazgo, en la desolación, una expectativa de voto en una elección legislativa como la que va a tener Argentina. Hago esta aclaración de lo legislativo porque las 5 elecciones que tuvimos en América, las 5 de presidentes perdieron los oficialismos. República Dominicana, 20 años en el poder, perdió. Hubo un montón de factores más, pero perdió. Estados Unidos, Donald Trump, que antes de la pandemia ganaba seguro, perdió. Bolivia, habían sacado a Evo, habían puesto otra asamblea, fue una elección y volvieron a ganar los que habían sacado previo a la pandemia. En Ecuador, el presidente Moreno se va con 95% de reprobación y ni siquiera pudo poner un candidato entre 15. Y en el Perú, Vizcarra tuvo que dejar el cargo y los dos candidatos que van a segunda vuelta en los próximos días, ninguno llegó al 20% en la primera vuelta. Entonces, los oficialismos le va mal en las ejecutivas. Esta es una elección legislativa, habrá que analizarla y vuelvo a decir, si alguien puede expresar en un contexto complejo, porque tampoco hay candidaturas que unifiquen la elección en Argentina. Nosotros en Argentina vamos a tener 24 elecciones. Debería haber 24 personas que puedan conectar con este punto de vista, porque en Buenos Aires vas a tener un candidato, en la ciudad otro, en Córdoba otro, en Santa Fe otro, y son esquemas distintos. Con lo cual, al no tener una categoría nacional, también complica que haya personajes o líderes que empiecen a traer esto para crear esta tercera fuerza antisistema, no dentro del sistema. Y eso habrá que verlo para el 23, cómo se acomodan o no se acomodan las cosas. Pero no tengan ninguna duda que a ambos sectores les conviene que la grieta siga existiendo, porque eso es lo que permite que perduren en el tiempo. Estoy charlando con Daniel Iboscus, que es consultor político, y te quiero preguntar para vos, ¿cuáles son las mejores armas que esgrime el oficialismo para decir, yo soy la fuerza que realmente necesita la Argentina para salir adelante? Y por otro lado, ¿cuáles son las herramientas que esgrime la oposición para decir, no, momento, nosotros tenemos este camino por mostrarles y vamos a mostrarles estas herramientas que nos van a llevar a un futuro mejor del presente que estamos? Y si hay una tercera fuerza que emerge, pero con fuerza. Bueno, vamos, son profundos. Yo voy a tratar de simplificar la respuesta. Vamos al oficialismo. Yo creo que el oficialismo está parado sobre 3 ejes claros en términos macro, global, y donde después pueden ir haciendo acciones. El primero es, recibimos un contexto internacional con pandemia, y eso tratar de bajar cualquier otro tipo de discusión. Estamos en pandemia, ¿no? Después discutamos cómo administra la pandemia, pero estamos en pandemia y esto es algo que no es comparativo con todo lo que pasó antes en la Argentina. El segundo es, venimos de una pandemia económica que es la de Macri. Entonces el fantasma de poner a Macri en la escena de manera permanente tiene que ver con alimentar esa grieta de decir, no, antes que Macri puede ser que estén haciendo un poquitito mal las cosas, pero prefiero seguir apostando al oficialismo. Ese plus que en su momento le dio Alberto Fernández dentro del Frente de Todos a lo que era más el Frente para la Victoria histórico o la propia Cristina Fernández de Kirchner. Entonces te diría, Macri, pandemia y cuidar a los argentinos. A partir de eso uno puede llenar como quiera, pero dentro de esos 3 ejes. Todo lo que esté fuera de esos 3 ejes no tiene sentido
en el discurso oficial. Ujú. En el caso de la oposición, es la crítica a la administración de la pandemia fundamentalmente, ¿no? Fíjense que todo va a venir asociado a la crítica de la pandemia y la consecuencia de un error inicial que plantea el gobierno en tratar de plantear un dilema entre salud y economía, ¿no? Como que nosotros, para defender la salud, podemos joder la economía, y esto no funciona así. Es salud y economía, y esto que ha quedado demostrado en todo el mundo. Y además de marcar la ineficiencia en las promesas de vacunación. Pero la oposición va a centralizar en dos cosas: en la economía que no funciona, que no arranca, producto de las malas decisiones de encierro, de cuarentenas eternas, y por otro lado, volviendo a los ejes de tratar de cambiar ese rubro. En vez de volvieron mejores, volvieron peores o volvieron igual, ¿no? Ujú. Pero mucho más de ahí, porque eso, a ver, acá no importa lo que quieran decir los candidatos o los partidos, acá importa en qué sintonía está la sociedad. Y la sociedad está en esa sintonía. ¿Y vos qué Economía, sentís? salud. Y ahí te quiero hacer un paréntesis, Diego, y ahora continuamos con la economía, salud, etcétera. Eh, ¿Sentís que el electorado que le puso el voto de confianza al oficialismo está defraudado? No el más radicalizado, el más partidario o el más militante. Por otro lado, ¿sentís que el que va fluctuando y dice, "Bueno, pensé que podíamos tener otra alternativa"? Existe. Y la otra pregunta es, ¿qué camino es el que debo tomar, ¿no? De la gente con el voto en la mano. ¿Y ahora? Bueno, el primer lugar es que la gente no está pensando en votar. Los únicos que están pensando en elecciones, posposición, son los partidos políticos, los candidatos y los que tienen, digamos, aspiraciones electorales. La gente no se le pasa por la cabeza el tema electoral ni de casualidad. Eso es cuando digo que hay una desconexión. La gente está pensando en su primer metro cuadrado, en si se va a poder vacunar, en si abre su negocio, en si llega a fin de mes, si vuelven las clases, y te podría seguir enumerando cosas, pero esos son los temas que conectan con la sociedad. Uh-huh. Después, si perdió adhesión, yo creo que uno de los grandes errores que cometen en la actualidad es tratar de medir intención de voto, ¿no? ¿Cuántos votarían a esta fórmula? Falta mucho para eso. Hoy lo que sí es cierto es que ha ido perdiendo apoyo digamos, ese 47, casi 48% que sacó Alberto, hoy no existe como tal, porque no hay una elección a presidente, pero sí como aprobación y aceptación. Yo creo que hay muchos que por lo menos lo están dudando. Y pasa lo mismo en la oposición. No es que tiene consolidado el 45 o el 40% de la Argentina. Yo creo que eso va a depender. Cuando se pongan los candidatos, habrá que analizar provincia por provincia. Y por otro lado, habrá que ver en ese sprint final, que sí ahí se empieza a medir la intención de voto, es cuando uno pone quiénes son los candidatos y cuál es la oferta electoral. Porque uno puede tener demandas diversas o puede no gustarte ningún candidato, pero al final del día, en el cuarto oscuro, va a haber 2, 3 o 4 alternativas, y eso es lo que la gente tiene que decidir. Yo siempre digo, mira, vamos a suponer que tú estás en un escenario donde estás muerto de sed, corriste una maratón, no das más de sed y necesitas tomar algo. Y vos querés tomar agua, pero lo único que hay para tomar es Coca, 7up o Fanta. No, pero yo quiero tomar agua. No, hay Coca, 7up o Fanta. Pero me estoy muriendo de sed, me voy a deshidratar. Hay Coca, 7up o Fanta. Y la gente tiene que elegir entre Coca, 7up o Fanta. Y el agua, me parece el candidato ideal, lo que esperaban, el que creía que debía ser, no está en el cuarto oscuro, no está en la boleta, no está subido a un auto para poder correr la carrera y tiene que elegir entre las otras 3 alternativas, aunque no les guste, aunque voten porque no les gusta, como no les gusta ni la Coca ni la Fanta, quieren 7up, que es light. O sea, habrá que verlo, ¿no? Uh-huh. Pero eso pasa más a menudo a la hora de la definición del voto. Bueno, desde tu punto de vista, definime tercera fuerza, que me quedó pendiente esa respuesta, y realidad hoy de la Argentina frente a todo lo que se está viviendo, tema carne, dólar, vacuna, clases, bueno, lo que se sabe. Vuelvo a decir, hay que ver para qué distrito electoral estamos hablando. Vamos a tratar de hablar de provincia de Buenos Aires. Hablemos de la provincia de Buenos Aires. Digamos, donde por ahí ustedes tienen también más influencia con respecto a los oyentes. Yo creo que en provincia de Buenos Aires va a estar la oferta del gobierno, que va a tratar de poner un candidato lo más moderado posible, no en la radicalización, sí la radicalización de las ideas y los conceptos, pero no en cuanto a la persona. Y me parece que hay un gran desafío en la oposición, es ver quiénes juegan dentro de la oposición, qué logran hacer
Porque acá te voy a poner un paréntesis en el caso de la oposición. Y después hablemos del antisistema. El antisistema por fuera, podemos ver a un Esper, podemos ver en Capital a un Javier Milei. Hay que ver cómo terminan jugando y si hay espacio, qué tan grande es el espacio. Hay un espacio seguro, hay que ver si después es el 5, el 10 o el 15. Claro. No, hoy es imposible saberlo porque no estamos en la campaña. Pero sí la oposición, me parece que lo que tiene que darse es una paso. Si insistieron para que llevara a la gente a votar, si insistieron para que se gaste 20.000 millones de pesos en la organización de una elección paso, porque supuestamente si no el kirchnerismo hacía trampa, lo que no puede pasar es que después no usen la paso. Porque va a pasar dos cosas. El que vaya a votar lo va a hacer de muy mala gana con la oposición, el que vaya a votar va a saber que se está gastando un montón de dinero que podría haber ido a vacunas, y el que vaya a votar va a decir cuál era la trampa que nos iban a hacer si no había paso. Hay que darle un sentido a la paso, porque si no puede ser un gran golpe para la oposición. Uh-huh. Me encantó la charla, Daniel. Gracias por atenderme, por este pantallazo, y esperemos que de una vez por todas nos empiece a ir un poquito mejor. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Un gusto. Igualmente. Daniel Iboscus, consultor político.